Comenzamos con nuestra entrevista central del día de hoy. El Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Desarrollo Social presentaron un balance donde muestran lo invertido en el último año en programas y proyectos orientados a la prevención y lucha contra la violencia basada en género en nuestro país. Para conocer los detalles es que recibimos a su directora, la directora de Mujeres, Mariela Mazzotti. Bienvenida, Mariela. Un gusto, ¿qué tal? En ese balance se presentó que se incrementó un 189% el presupuesto en políticas de género. Esa cifra, ese porcentaje parece alto, ¿no? Es muy alto. Es muy alto, que no quiere decir que sea el suficiente. Esa era la pregunta, si era suficiente y si ha tenido los efectos esperados, ¿no? No Ahí solamente está invirtiendo es que se logran los claro, objetivos. Está muy bien. Nosotros fundamentalmente los números que estamos mostrando, que pasamos de 68 millones a 200 millones de pesos por año, que es un incremento, es casi el triple, digamos así, es un incremento muy importante, y es que seguramente partíamos de un piso bajo. Nosotros multiplicamos en servicios, pusimos mucho énfasis en los servicios de atención psicosocial a mujeres, extendiéndonos a diversas localidades del interior del país, y énfasis en los equipos de atención a varones, que llegamos a 12 departamentos, en 17 puntos de atención, porque en el departamento de Canelones, por ejemplo, hay más de uno. Y esto es bien importante, pero no cubrimos todo el país en el caso de los varones, y esto no solamente tiene que ver con una razón presupuestal, sino porque paralelamente nosotros tenemos que hacer capacitación a los técnicos que viven en muchos departamentos que no están directamente preparados para la atención en esta especialidad. Por otro lado, yo creo que la evaluación en este sentido es importante. Tenemos una evaluación que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social del área independiente de evaluación, pero por otro lado nosotros vemos que han ido aumentando en forma progresiva el número de mujeres que consultan, y en esas personas que están en atención, en esas mujeres, nosotros hemos logrado frenar el riesgo, y de hecho no hemos tenido ningún tipo de atentado contra su vida de las mujeres que se atienden en los servicios. Por otro lado, aumentamos los centros de protección, los centros de estadía transitorio, y ahí nos enfrentamos a una situación muy difícil, que es la conjunción de la violencia de género en situaciones de pobreza y extrema pobreza de las mujeres, donde se requiere no solamente políticas vinculadas al tratamiento de situaciones de violencia de género, sino también un entorno y un apuntalamiento de su condición de vulnerabilidad socioeconómica. Desde el Instituto de las Mujeres eso también ha crecido. Nosotros aumentamos digamos, la profundidad del convenio que tenemos con el Ministerio de Vivienda, que abrió no solamente a las garantías de alquiler, sino con MEVIR, con el Plan Juntos, la posibilidad de la obtención de vivienda por parte de las mujeres. Creo que acá hay un punto que hay que reforzar, continuar, profundizar, porque esta es una carencia muy importante. Y además, en este periodo hicimos un convenio muy interesante con INEFOP de capacitación laboral con inserción laboral, con un porcentaje de las mujeres que hacen la capacitación que se inserten laboralmente. Y en este sentido, bueno, no existía antes, lo estamos haciendo ahora. Hemos ido llegando a distintos departamentos, pero tampoco se ha cubierto todo el país. Hay que seguir insistiendo y profundizando este convenio con INEFOP, que es muy importante, y para las mujeres es un paso también para su autoestima, para ubicarse en el mercado laboral. Muchas de esas mujeres que por la problemática de la violencia de género no tenían experiencia laboral, entonces esto es un aspecto bien importante. Y quiero señalar que hemos hecho un convenio con la Intendencia de Montevideo y estamos a punto de firmar un segundo convenio para pasantías laborales por 2 años para mujeres que hayan hecho la capacitación de INEFOP y que estén, digamos, ya emocionalmente con capacidad de sostener sus trabajos,
y me da la impresión que para las mujeres es muy importante, están realmente felices, se han integrado muy bien, según nos cuentan, en alumbrado y ahora será en áreas verdes, y tienen el seguimiento y el acompañamiento social de parte de mujeres, de manera que ellas se vayan preparando hacia el final de las pasantías a una inserción laboral, pero ya van a tener antecedentes, en fin. Estos son elementos muy importantes, creo que son efectivos. Hay que resaltar que nosotras estamos presentando el crecimiento y la inversión presupuestal que hemos hecho desde el Instituto de las Mujeres, pero que nosotros no actuamos solo, también actúa el Ministerio del Interior, que ha crecido notoriamente su presupuesto, trabajamos con INAU, con el Ministerio de Salud Pública, bueno, ya nombré a INEFOP y a Vivienda. Nos parece que las intendencias municipales tienen que realmente comprometerse en este tema, como lo ha hecho en el caso específico de la Intendencia de Montevideo con las pasantías laborales y, bueno, seguir profundizando. Pero la muestra es, hacemos todo esto, ha habido un incremento presupuestal enorme que a veces parece invisible, parece que no hubiera dinero para las políticas de violencia de género. Esto no es así a lo largo del Estado, que no significa que no se requiere una inversión mucho mayor, mucho mayor, y un poco esta es una reflexión que queremos dejar también en el proceso de transición. Mariela, vos me contás todo esto, pero nosotros acabamos de pasar la noticia de una mujer que está en situación de calle porque la justicia determinó, según ella cuenta, que se fuera de su casa porque, bueno, su agresor vive cerca, a pesar de que estuvo privado de libertad. Sí, escuché la noticia. Comentar casos particulares, sobre todo cuando están judicializados. Más allá del caso particular, me resulta difícil, ¿cómo puede ser que ¿verdad? haya una mujer con sus hijos que no tenga dónde vivir cuando me estás contando que se logró Bueno, todo no, ella sí tiene dónde vivir y sí se hace cargo de su alquiler. Y la ley de violencia de género protege a la mujer y a los hijos de que queden en su hábitat y en su centro de vida. Acá se ve que eso fue... Además, según las declaraciones, habría medidas cautelares que en la cercanía no estaría cumpliendo la distancia. Por eso me parece que lo que plantea la señora tiene que ser analizado en el marco de la justicia, que es donde está, porque en principio llama la atención. En principio no está dentro de los lineamientos, no solamente que la consideración de cómo tiene que ser encarado el problema, no está dentro de los lineamientos que la propia ley marca. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cuidadosos, analizar, digamos, no sé qué pruebas tiene la jueza, pero esa indicación realmente no va en el sentido de lo que orienta la ley. Para hacerlo más claro, se supone que cuando una persona tiene tobilleras y tiene una orden de restricción, no puede terminar viviendo a menor distancia de la que marca o la que se marcó en su momento, tiene que ser la distancia que la prioridad debía siempre guardar. Es el interés superior de la mujer y de las niñas y los niños, porque acá hay niñas y niños. Por otro lado, los antecedentes son graves, porque ya hubo violación de medidas cautelares, ya hubo prisión por desacato y vuelve a colocar medidas cautelares. Así que me parece que hay que reflexionar sobre ese tema y no estaría en el marco que está indicando la ley en relación a las situaciones de este tipo. Pero en más de una oportunidad hemos tenido acá, y digo, no es que lo quiera marcar por el error en sí mismo, sino por lo que cada error genera como consecuencia. Muchas veces hemos estado hablando de eslabones que no están debidamente aceitados y que van generando determinadas injusticias o que dejan expuestas a las mujeres que ya tomaron la decisión valiente de realizar la denuncia, de llevar adelante, como evidentemente esta mujer lo llevó. Quito el caso de esta persona en particular para centrarme en más de una oportunidad que hemos estado hablando de ese tipo de fallas. Muchas veces se dan desde la justicia, o sea, en el
en el último eslabón, en el que toma la determinación de, lo hemos hablado cuando se han saltado situaciones de tobilleras, cuando los desacatos no se reprimen o no se castigan de la manera que se tienen que castigar, porque esos desacatos, ese salirse de la regla, es estar al borde de, y muchas veces hemos estado hablando aquí de muerte de mujeres, porque ese borde de se pasó de esa línea. ¿Qué nos está faltando en el engranaje para que estos errores no se cometan? Bueno, el número de muertes en Uruguay es grave. Hemos llegado a una meseta, no hemos superado un número, por lo cual indica que hay un nivel de contención que está ocurriendo. Pero sin embargo, la situación es muy grave. Y cuando hablamos de esto, también hablamos de personas que quizás nos están escuchando y estén viviendo estas situaciones tan graves, dolorosas y que generan miedo. Y por lo tanto también tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y por eso es tan importante no caracterizar muchas situaciones particulares. Pero sí, las personas que trabajamos directamente con los casos, no soy yo como directora del Instituto de las Mujeres, pero sí los equipos y los equipos en convenios de la sociedad civil que tenemos, sufren en la práctica estas situaciones que tú estás describiendo. Efectivamente, hay niveles de coordinación importantes a nivel de las definiciones interinstitucionales, pero que luego en la práctica de todos los días, en el barrio, en la seccional, en el servicio, en el juzgado, no funcionan como deberían de funcionar. Ahí pasan dos cosas. Por un lado, nosotras creemos que en algunos lugares del interior del país y en algunos lugares de la zona metropolitana todavía faltan servicios. También hemos trabajado mucho, el Ministerio de Interior particularmente también, pero sigue siendo la formación permanente y la capacitación permanente y no perder la empatía con las situaciones algo que hay que mantener y hay que profundizar. En ese sentido yo creo que hay que incluir también todo lo que es la actuación comunitaria, la sociedad en su conjunto, que hay veces que no sabe mucho, tiene ganas de apoyar y no sabe mucho cómo hacerlo. Y bueno, tenemos que seguir trabajando a nivel de lo educativo, de la sensibilización. Son cosas que hacemos, pero que hay que seguir profundizando. Y por otro lado, también hay que tomar en cuenta que pueden haber resistencias institucionales o resistencias de algunos operadores del sistema que no están de acuerdo, porque hace muy poco el Tribunal de Apelaciones tuvo que llamar la atención a un juez con respecto a un destrato de un fiscal. Y esto lo sabemos porque hubo una resolución del Tribunal de Apelaciones, pero ocurre en la práctica y nosotros tenemos denuncias y le hemos hecho denuncias al Poder Judicial de situaciones de jueces que no están de alguna manera aceptando las indicaciones correspondientes a la ley integral. Entonces, tenemos un cúmulo de problemas, de una problemática que de alguna manera el Uruguay siempre ha vivido, pero que en este periodo también la sociedad se ha movilizado fuertemente y yo creo que el fortalecimiento de la política pública va acompasando a ese reclamo de la sociedad siempre va adelante y por eso es que también se manifiesta insatisfacción. Pero de los femicidios sí hay que tomar en cuenta que pocos son, lamentablemente, y cada vida es, una vida es absolutamente, no se puede perder, entonces no es para minimizar, pero en general, lamentablemente los femicidios son de aquellas mujeres que no pudieron evaluar el riesgo, evaluar la situación, no pudieron creer que esa persona, en general su expareja, en general el padre de sus hijos, pueda atentar contra su vida. Lamentablemente esa es la mayoría de los casos, el 70% son de mujeres que no habían hecho denuncias, pero tenemos un 30% que sí.
¿no? Que sí, y el sistema no las pudo proteger. Y ahí quizá las autoridades son las que no evaluaron el riesgo correctamente. Mariela, ya tenemos que cerrar. ¿Cómo ves los planteos que se vienen haciendo por parte del gobierno electo a propósito de violencia de género, algunos de ellos plasmados en la ley de urgente consideración? Bueno, en términos generales debo decir de que hay un apoyo muy fuerte de parte de la sociedad civil y también lo he escuchado de parte de la vicepresidenta Beatriz Argimón, de un apoyo total para el cumplimiento de la ley de violencia basada en género. Esto es un dato muy importante. También he escuchado en estos días a la doctora Mimiele, la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que también va a trabajar para el cumplimiento de esta ley, solicitando los recursos presupuestales necesarios. Así que, en principio, partimos de una base de que hay acuerdo con respecto a cómo enfocar en términos generales la problemática de la violencia de género. Esto es auspicioso porque partimos de un piso de crecimiento de la política, que estamos diciendo que es insuficiente, pero que no se parte como partimos en otros comienzos de periodos. Nosotros tenemos discrepancias con la custodia a los hombres agresores, lo hemos fundamentado largamente. Esto no va a proteger a las mujeres, así que eso tenemos discrepancias, pero no está en la ley de urgente consideración. Lo que nos preocupa es, por un lado, el Instituto de las Mujeres pierde su capacidad de organismo rector. Cuando hablamos de las dificultades de coordinación entre las instituciones, si el Instituto de las Mujeres pierde esa capacidad de rectoría, también va a perder su capacidad de contribuir, de incidir en otras instituciones para continuar trabajando juntos. Y por otro lado, a nosotros nos preocupa la Dirección Nacional de Violencia Basada en Género porque, aunque parezca una jerarquización, de hecho la actual División de Asuntos de Género está en el aparato central del Ministerio y por lo tanto tiene una capacidad de influencia en todas las direcciones policiales, en la dirección de policía, pero también hace trabajo con las distintas comisarías, en los distintos departamentos, y esto no sería posible porque sería una dirección nacional más en igualdad de condiciones. Entonces, la idea de comprometer a todo el aparato policial puede llegar a ser vista como debilitada. Vamos a agradecerle una vez más a Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres, elegida suplente de Carolina Cose, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Ha sido un placer realmente, Mariela, nuevamente. Como siempre con ustedes también. Gracias. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista junto a la directora de InMujeres.